Bendiciones en Cristo, soy el pastor Winston Medina y el día de hoy vamos a responder desde el idioma griego la siguiente pregunta. ¿Es la fe salvífica un don de Dios? En Efesios 2:8. Vamos a leer el texto desde el idioma griego. Tigal hariti sesos meni diapisteos, que tuto ukeximon deu todoron. Se traduce en la Reina Valera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. A lo largo de la historia, los teólogos han tenido problemas en atribuir precisamente el tuto, es un demostrativo nominal singular neutro, ¿a qué hace referencia? Este tuto es equivalente a esto. Aquí tenemos el que significa y esto. Ahora, esto es un elemento referencial que puede ser anafórico, que puede ser catafórico, que puede ser hexafórico, etc. Este tuto, equivalente al esto en español, es un pronombre demostrativo neutro singular que hace referencia a un sustantivo, porque por supuesto al estar en nominativo debe estar haciendo referencia a una de estas palabras que está aquí, que también tiene que concordar en género y número con este sustantivo. Por lo tanto, tenemos que buscar cuál de las palabras que están aquí. Aquí tenemos varias palabras, así que tenemos que buscar cuál de las palabras que tenemos aquí en esta cláusula corresponde con el pronombre demostrativo esto. ¿Ok? Así que para eso ya dijimos que es un nominativo, y por ser un pronombre, los pronombres normalmente reemplazan sustantivos. Así que la palabra que buscamos tiene que ser un sustantivo. Y tenemos esta primera palabra que es un sustantivo que también está en dativo y es singular femenino. Pero aquí hay un problema. Esto es demostrativo nominal singular neutro. Por lo tanto, hariti no puede ser el referente. Tenemos que buscar otro sustantivo que concuerde en género y número con este. ¿Por qué no puede ser este? Porque hariti es femenino. Véanlo, ahí está, es femenino. Esta F indica que es femenino. Y este es neutro. Por ser neutro, entonces ese hariti lo descartamos. No puede ser hariti. Vamos a buscar otro sustantivo. Aquí no encuentro ningún otro sustantivo más que pisteos. Pisteos acá es un sustantivo, pero vamos a ver que también es un nominativo genitivo en singular femenino, y este es nominal singular neutro. Por lo tanto, no concuerda en género, aunque concuerdan en número, por supuesto. Sí concuerda en número, igual que con hariti, concuerda en número, pero no concuerda en género. Y tiene que concordar con las dos. Si uno de las dos falla, no puede ser referente de ninguna de esas dos palabras. ¿Ok? Entonces, nos toca buscar otro sustantivo y no tenemos sustantivo. Recuerden que los pronombres deben reemplazar, por regla general, deben reemplazar sustantivos. Cuando hablo de sustantivos, estoy hablando de cosas que tienen nombre. ¿Ok? Así que veo que no hay en esta cláusula ningún otro sustantivo. Nos queda una opción, que es una palabra de contenido. Estas palabras hariti y pisteos son sustantivos que están en femenino singular, pero son palabras de contenido. ¿Qué quiere decir palabras de contenido? Que tienen una carga de significado, una carga semántica se le llama, una carga muy fuerte de significado. Y ya que no encuentro ningún otro sustantivo, tenemos que buscar un referente que también tenga una carga semántica fuerte, y en este caso tenemos la estructura compuesta sois salvos o sois salvados. Ahí está. Sesosmeni. Ahí está. Aquí el problema que vamos a tener es que si quitamos vamos a encontrar que este es el verbo imi, el verbo ser, y este es el verbo en participio pasado. ¿Ok? Entonces es una estructura compuesta que va junta. Pero ya dijimos que los pronombres normalmente reemplazan nombres. Para ponerles un ejemplo sencillo, María es un nombre. El pronombre para María es ella. ¿Ok? Entonces ese sería el pronombre que reemplaza un nombre y concuerda con María porque María es femenino. Si yo digo José, ese es un nombre y
José, el pronombre de José es él, acentuado. Si yo digo, por ejemplo, el carro, dependiendo de dónde esté el objeto, si está cerca o está lejos, si está cerca, entonces sería esto o este. Si está lejos es ese o aquel. Ese sería el pronombre demostrativo que hace referencia a ese sustantivo, en este caso masculino, y en español no habría problema. Ahora, el problema aquí es que si atribuimos el elemento referencial tuto, el pronombre demostrativo, a la estructura compuesta sesos meni, que es sois salvos o son salvos, va a haber un problema, y es que estamos violando la regla. Es que los pronombres reemplazan sustantivos y sois salvos es una estructura verbal. Es una estructura verbal compuesta además, porque es un verbo en participio pasado que está precedido de un verbo activo que está acá, que es el verbo ser en presente activo. Entonces va a haber un problema, tampoco puede ser compatible. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Ahí tenemos que aplicar la excepción. Y la excepción es la siguiente. El tuto que tenemos acá es un elemento referencial de la cláusula completa, de manera que las palabras de contenido que se encuentren en esta cláusula son los elementos a los que este tuto neutral hace referencia. Es decir, que este tuto es el elemento referencial de toda la cláusula que le precede. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice el texto? Tigar hariti es ¿por qué? Por gracia. Sois, y aquí tenemos esos many, salvados. Aquí el núcleo del sintagma verbal es sois salvados. Bueno, normalmente es salvado en este caso, ¿no? Pero podemos usar la estructura compuesta como lo más importante. Pero este verbo está en segunda persona, lo cual indica que en el mismo verbo está un pronombre que es vosotros o ustedes. No lo vemos en el texto, pero está implícito, porque al igual que en español, puede poner tácito en el verbo. El verbo toma la forma del pronombre o del sujeto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces aquí el pronombre o el sustantivo núcleo de esta cláusula es vosotros o ustedes, del sintagma nominal, de la frase nominal del sujeto, y del verbo, por supuesto, es sois salvados o salvados. Sencillamente salvados podría ser, o podemos usar la estructura completa. Y lo que está diciendo es que ustedes son salvos por la gracia. Le podemos dar la vuelta si queremos. Por gracia sois salvos, o ustedes son salvos por la gracia o por gracia. Ahí dice por la gracia. De manera que ese tuto hace referencia entonces a tanto a haris, que es una palabra de contenido, hariti, tanto a pisteos, que es otra palabra de contenido porque son sustantivos, y también el verbo, los tres como que si fuesen un solo conjunto porque es otra palabra de contenido. ¿Cuáles son las palabras de contenido? Sustantivos, adjetivos, verbos, son palabras de contenido, tienen una carga muy fuerte de significado, una carga semántica muy fuerte. Por lo tanto, el pronombre neutro tuto está refiriéndose precisamente al conjunto que conforman las palabras de contenido dentro de esa cláusula, o a la cláusula entera. Quiere decir que se puede decir que hariti, sesos many y pisteos son el don de Dios. Y aquí lo tenemos. Deja claro el autor con esta partícula negativa que tenemos aquí, uk, que quiere decir no. Y aquí tenemos una preposición, no de vosotros, no ex, no de ustedes. Aquí tenemos imón, no de ustedes o vosotros, se puede traducir. Y luego tenemos entonces, si no es, está dejando claro que no de vosotros, no de ustedes. ¿De quién es entonces? Dice theutothoron, dice de Dios. Vean que esto está en genitivo, de Dios. El genitivo indica posesión. De Dios, to, ese es un artículo, y dice, un artículo nominativo, dice de Dios el don. Solamente dice eso, de Dios el don. Se debe suplir, por supuesto, el verbo ser. De Dios, el don de Dios es, o es don de Dios, no importa donde usted lo ponga, se debe suplir el verbo que
tenga acuerdo con, en este caso, con la palabra don. El don de Dios. De Dios el don. Entonces, ¿qué es lo que de Dios es el don? Ya lo dijimos, la cláusula entera, las palabras de contenido, hariti, sesosmeni y pisteos. Por lo tanto, queda probado que la gracia, el ser salvos y la fe, todo lo que envuelve el proceso de salvación, eso es lo que es don de Dios. No se puede atribuir el tuto a hariti, no se puede atribuir el tuto a pisteos y no se puede atribuir el tuto a sesosmeni. Necesitamos atribuírselo a la cláusula entera, especialmente a las palabras de contenido en esa cláusula, para que quede probado lingüísticamente, gramaticalmente, desde el idioma original griego, desde las palabras de contenido, no desde las palabras funcionales, sino desde las palabras de contenido, que la gracia, la fe y el ser salvo, eso es un acto que viene de Dios, es don de Dios. Bendiciones.